Hoy vamos a trabajar la gran paradoja en el estudio del Tao. Para eso quiero poner un ejemplo que les he citado en algunas otras veces, pero que si ustedes siguen con la imaginación lo que les digo, les va a permitir entender a fondo lo que llamo la gran paradoja. Quiero que se imaginen una caverna, y es una caverna bastante oscura, pero se alcanzan a visualizar a través de ciertos reflejos lumínicos los contornos de las piedras que definen las paredes de la caverna y el piso. De pronto aparece en el horizonte, en el aire, una luciérnaga. Y ustedes están en un estado tan sereno que sin hacer ningún juicio ni ningún comentario se ponen a observarla. Entonces la observan sin decir nada, simplemente observan cómo se encienden sus luces o su luz en una parte de su ser, que básicamente es el vientre, es el abdomen, la punta del abdomen, la más baja, y se posa en algunos sitios, de pronto deja de iluminar, de pronto vuelve a aparecer la luminosidad y ustedes la observan moviéndose de un sitio a otro. Si en algún momento se les ocurriera a ustedes decir, inclusive mentalmente, eso es una luciérnaga, notarían en ese exacto momento que perdieron contacto perceptivo con ese elemento, con la luciérnaga. Inmediatamente uno siente que perdió contacto perceptivo porque la atención como que se dispersa y se suspende la formación de imágenes y de percepciones claras de esa luciérnaga. Usted no ha ido comentando absolutamente nada, pero si en ese momento le preguntaran, oiga, ¿usted vio bien qué tipo de alas tenía la luciérnaga? Usted es capaz de volver a la imagen y decir con claridad, sí, eso es un coleóptero, tiene unas alas como de cucarrón, pues, y tiene otras alitas internas que son ya mucho más, digámoslo, transparentes, con menos cuerpo, que le permiten volar mucho más fácil y tal. ¿Y cómo son las antenas de esa luciérnaga? Usted ahí mismo se acuerda, ¿no? Eso son como anilladas, como si tuvieran anillitos blancos y negros sucediéndose a lo largo de toda la antena. Bueno, usted recordaría con toda precisión cuántas partes puede distinguir en el abdomen de la luciérnaga. Usted inmediatamente va a la imagen y puede distinguir perfectamente 3 partecitas, aquella que se ilumina, una ventral, o sea, media, y una anterior, muy claramente. Entonces, usted no tiene ninguna necesidad de haber dicho nada. ¿Por qué? Porque la imagen está ahí a disposición suya. Entonces usted puede volver sobre la imagen tranquilamente y mirar los datos que le pide la pregunta y sacarlos de la imagen. O sea, no necesita tenerlos grabados ni recapitulados verbalmente. Pero lo que sí tiene usted muy claro es que al mencionar, así sea mentalmente, vuelva a subrayar, esto es una luciérnaga, usted sabe claramente que eso es una interrupción inmediata del contacto perceptivo y de la formación de nuevas imágenes de lo que está observando. Entonces, cuando usted empieza a estudiar el Tao, usted puede encontrar una afirmación demasiado importante, que es la siguiente. Dice, el que sabe no habla, y el que habla no sabe. El punto es hasta qué punto hay que entender eso literalmente, o hasta qué punto es una especie como de
mensaje oculto que sugiere no sé qué significados. Y la respuesta es no, no hay duda alguna, hay que entenderlo literalmente, pero literalmente. De manera que cuando usted se encuentra a un ser explicando lo que es el Wu Wei, el concepto de vacío en el Tao, y eso es una exposición grandísima, larguísima, en donde usted a la media hora está prácticamente mareado de tanta verborrea. Usted hace mucho rato sabe que esa persona no sabe. ¿Por qué? Porque si tuviera la experiencia de una vivencia sin palabras, de una observación pura sin palabras, entonces él mismo se daría cuenta que es imposible transmitir eso con palabras. Es imposible. Yo hago una imagen aquí para dar un símil que usted puede seguir en la imaginación, pero hasta ahí llego. O sea, más allá de un símil no es posible transmitir una idea clara, y mucho menos si nos ponemos a argumentar posiciones sobre el ego, el yo, bueno, mil cosas que se pueden decir acerca de cómo influencia el Tao las decisiones de un ser. Y es claro que hay gente haciendo eso. Usted mira en YouTube una exposición sobre el Wu Wei, fácilmente alguien diciendo el Wu Wei explicado. Y si usted se pone a mirar eso es una hora entera de una verborrea increíble. Usted sabe con absoluta claridad que esa persona, por nada, por ningún motivo, de ninguna manera, sabe de qué está hablando. O sea, es literal. Cuando habla, no sabe. El que habla, no sabe. Y el que sabe, no habla, porque no sirve hablar. No es el camino para mostrar un resultado y un camino. Ahora bien, pero es demasiado importante el estudio del Tao, porque el estudio de una posición de conciencia es absolutamente elemental para el cambio de comportamiento y para la mejora de comportamiento. En algún otro de los videos les dejé una instrucción breve que decía más o menos lo siguiente: utilicen la imaginación, pero con el objeto de que distingan bien qué es una imaginación de algo probable y la imaginación de algo no probable. Fíjense bien si lo que imaginan tiene un impacto emocional, es decir, está acompañado por una emoción claramente sentida por usted, porque si no lo acompaña, su cerebro distingue que eso es bajísimamente probable. Y un ejemplo como este: yo puedo imaginarme usando mi imaginación que una estrella, no sé cuál, ilumina mi ser por donde yo camine. Yo puedo imaginarme eso, pero es tan poco probable que eso no se asocia con nada emocional. A mí no me pasa nada, yo no siento ningún agradecimiento, ni ningún amor, ni ninguna admiración, nada. Yo no siento ningún impacto emocional mientras formo la imagen de la estrella iluminando mi sendero. Pero si yo digo, es posible, o mejor, yo me imagino que yo mañana me encuentro con una persona que hace muchos años no veo, de pronto eso sí me impacta. Y yo registro ahí mismo una especie de pequeño susto por verla y por saber y reconocer que hace tantos años no la veía, y verla ahora y poderla reconocer y darme cuenta de todos los cambios que ha producido en su vida durante estos años. Eso me impacta. Eso es porque el cerebro distingue que hay una muy alta probabilidad de que eso pueda ocurrir. Entonces, hay que saber que las emociones cumplen un papel muy importante cuando uno está
intentando manifestar, por ejemplo, un deseo al universo, por decir alguna cosa, que me han insistido mucho que hable sobre manifestaciones. No creo mucho en eso, y ya voy a explicar un poquito por qué. En todo caso, lo importante es que si uno no tiene un contacto emocional, uno no está seguro de lo que está transmitiendo. Y hay un paciente muy típico en la neurociencia, muy claro, que tiene un accidente que interesa seriamente el cerebro en alguna medida. Y la consecuencia real de ese trastorno neurológico es que la persona, una vez que despierta, reconoce muy bien sus familiares, su papá, su mamá, sus hermanos, los reconoce claramente, pero sospecha que todos ellos son impostores, que no son reales, que son otros seres distintos que están ocupando esos roles. Y lo que se encuentra ahí es que el cerebro, en el problema, digamos, de afectación por el accidente, lo que hizo fue suspender la conexión entre las emociones y las percepciones. Entonces, al suspender, él no tiene un dato clave que le dice que si eso es real o no, o es altamente probable o no, como en el caso de los ejemplos de la imaginación. Entonces, es importante entonces, y lo cito, es porque no solamente hay que visualizar las cosas. Cuando uno quiere hacer un plan de transformación personal, no solamente tiene que visualizarse de otra manera, por ejemplo, reaccionando de una manera más amorosa ante las demás personas, por decir alguna cosa, sino que tiene que vivir y vivenciar la emoción de sentirse en ese nuevo rol, en esa nueva acción, en esa nueva forma de relacionarse. Si usted es capaz de sentir la emoción correspondiente, entonces ese plan, esa visualización le sirve, pero perfecta, porque el cerebro coge eso y empieza inmediatamente a llevar todas las oportunidades y su comportamiento hacia allá. O sea, que le sirve como una guía perfectamente clara. Si no lo tiene, no tiene, digamos, como el anclaje en la imagen. Ve la imagen, pero no tiene fuerza para anclarla y transmitirla con nitidez al cerebro y por lo consiguiente dirigir todas las acciones hacia allá, hacia la realización de eso. Hay unos episodios en la vida ordinaria que me interesa destacar. ¿Por qué? Porque son demasiado frecuentes en nuestra vida. Vamos conduciendo el carro y de pronto otro carro se atraviesa de una manera totalmente indebida. Vamos por ejemplo por una vía principal y por una vía accesoria que desemboca a la principal aparece un carro y se mete en la principal y casi nos choca porque pasa casi rozándonos por la premura con que volteó el chofer. Entonces nosotros hacemos una reacción inmediata de ira, de rabia y de rechazo de esa actitud, de ese comportamiento del otro chofer. Ahora, el asunto es que nosotros, si pudiéramos reflexionar ahí en ese momento y preguntarnos, hombre, ¿qué significa esta rabia? ¿Por qué me da tanta rabia esto? Entonces uno podría contestar, pues porque eso significa que este tipo actúan como si yo no existiera, como si negara que yo voy aquí por la vía principal y que tengo la vía y que tengo el derecho de seguir tranquilo sin ser agredido por su intromisión en la vía. Uno lo que dice es que la rabia se fundamenta en que ese comportamiento es como una negación de la existencia de uno,
como quien dice usted no existe o no importa que exista, no me interesa, no, es como si no lo veo, como si no lo considero. Ahora, el asunto es, esa es la única interpretación posible de ese hecho, o hay muchas más interpretaciones posibles de ese hecho. Cuando consideramos esa pregunta, uno ve que hay muchísimas cosas que hubieran podido explicar que él se atravesara de esa manera. Son muchas, pero son decenas, pues, de posibilidades. Oh, la mamá enferma, una hermana completamente complicada, la necesidad de recoger un hijo en el colegio y el hecho de que ya va muy tarde para la hora de salida de los muchachos. En fin, usted puede inventar y encontrar mil posibilidades por las cuales él se haya comportado así. Pero usted las encuentra ahí mismo. Tan pronto le hago la pregunta, usted las encuentra ahí mismo. Dice, claro, hay muchas posibilidades. Esto es la pregunta que yo le hago a continuación. Y de todas esas posibilidades que usted ve tan fácil, ¿por qué eligió la más complicada? ¿Por qué eligió la más adversa? La que más menoscaba su ser y habla más de lo que usted considera que no merece, como es su atención, la dignidad de existir, la evidencia de que está ocupando un lugar visible perfectamente para cualquiera que mire. O sea, ¿por qué elige la interpretación más adversa a su propio ser? Que es la que lo hace precisamente enojar y tal. Y entonces, a partir de ahí nosotros decimos, ¿por qué? Porque atrás en la historia hay un trauma. En algún momento usted sintió realmente esa desvalorización, en alguna forma. Sea verdad o no sea verdad. Por ejemplo, en algún momento usted tenía muchas ganas de un tetero, digamos, mientras era bebé. Y usted estaba acostumbrado a que lloraba y su mamá aparecía y le daba el tetero. Y en un momento dado lloró, esperando que ella apareciera y le diera el tetero. Y usted la ve haciendo otra cosa y la ve que se va hacia otro lugar en ese momento en que usted está llorando. O sea, que usted interpreta inmediatamente que actuó como si no lo oyera. Y eso no sabemos. Puede ser perfectamente falso, puede que sí lo haya oído, pero que haya una urgencia muy importante, inclusive relacionado con su propio bienestar, con el bienestar suyo. Y ella elija hacer otra cosa que le parece más prioritaria que entregarle el tetero de una vez. O sea que la interpretación que usted hace de que fue abandonado o ignorado en ese momento es falsa, pero sin embargo fue la que usted hizo y usted siente la emoción pertinente, la emoción del abandono, del rechazo, del desconocimiento, de la descalificación. Y ese trauma es el que vuelve a aparecer y vuelve a hacerse, digámoslo, cargo de la interpretación de la nueva situación. Entonces, cuando llegamos a descubrir ese pequeño trauma que hace que usted siga siendo irascible ante situaciones que se le aparecen súbitamente como amenazantes, nosotros decimos, a ver, hay una manera de curar eso, y es que usted no actúe de una manera reactiva, sino que si en el momento en que pasa eso, usted se interroga cuáles son los móviles posibles de que haya ocurrido esa acción, usted inmediatamente ya se puso en otro papel. Pero no es tan fácil dejar de actuar reactivamente, porque para actuar de esa manera usted tendría que tener un entrenamiento muy fuerte y poderoso en la búsqueda del vacío interior, en la búsqueda del vacío de pensamientos, en la búsqueda del vacío de juicios, opiniones y comentarios.
Porque si usted tiene un entrenamiento en eso, entonces a usted le queda fácil. Inclusive es posible que sienta la tensión inicial de la rabia, pero inmediatamente, muy rápidamente, si tiene el entrenamiento, puede cambiar esa reacción, porque inmediatamente entra en la nueva perspectiva de que las causas de eso fueron múltiples. Y entonces con eso me refiero al hecho siguiente. Realmente el universo y la vida ofrecen, en la inmensa gama de posibilidades de existencia de cosas, de todo. Ofrece todo lo bueno y todo lo malo al mismo tiempo. O sea que el problema realmente de nuestro ser y del Tao, y de seguir al Tao, y de elegir el camino de desarrollo de nuestra vida, es el problema de discernir a qué le voy a dar valor y a qué le voy a dar, digámoslo, entrada en mi vida. Si yo no discierno eso, entonces muy seguramente estoy digámoslo, al vaivén de las primeras impresiones que haya recibido y de los primeros mensajes que haya incorporado en mi subconsciente. Entonces no tengo manera de salirme de ahí, no tengo manera de curarme, de sanarme. La única manera es si yo puedo tener un entrenamiento suficientemente claro en cómo es mi funcionamiento interior, si soy capaz de estar atento siempre y cada vez con más intensidad a los pensamientos, comentarios, juicios y opiniones que genero ante las circunstancias exteriores. Porque si yo me doy cuenta de esa mecanicidad, de esa reactividad, de esa manera de asociar pensamientos, opiniones, comentarios y juicios a los acontecimientos exteriores, yo me doy cuenta de que eso puede ser cambiado y puede ser controlado y puedo elegir una manera distinta de responder ante esas situaciones. Por eso para mí no es tan importante uno visualizarse, por ejemplo, consiguiendo mucha riqueza económica, por decir alguna cosa, o consiguiendo mucho poder, digamos, de ayuda para los demás, o consiguiendo mucha figuración, como decir el científico más destacado en el mundo porque encontró no sé qué relaciones aún no vistas por nadie más, cosas de esas, o porque encontró la posición de poder más grande y estable, susceptible de conseguir en el planeta. No, o sea, porque lo que uno finalmente busca y puede controlar y lograr más como avance personal es elegir con conciencia la respuesta ante la circunstancia que se le presenta. Y esa es para mí la gran manifestación. Mi gran manifestación es: yo quiero ser capaz de elegir conscientemente en cada momento. Porque si soy capaz de ir con suficiente conciencia, yo sé que elegiré lo mejor dentro de la gama infinitamente grande de posibilidades que hay. Eso es todo por hoy. Los cito para el próximo.